Quiero compartir de manera breve con ustedes esta enseñanza que le titulé El peligro de la costumbre. ¿Les suena? El peligro de la costumbre. Definimos qué es la costumbre primeramente. Y la costumbre es la manera habitual de actuar o de comportarse. Y puede haber costumbres muy buenas, puede haber costumbres malas. Y hay costumbres que aunque son buenas, se vuelven tan, tan fácil de hacer, tan fácil de realizar, que no nos damos cuenta que aunque esa costumbre parece buena, hemos perdido el sentido real de lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Quiero que vayamos rápidamente a Éxodo capítulo 25, versículo 10. Y vamos a leer en nuestras Biblias. Dice así Éxodo 25:10. Harán también un arca de madera de acacia cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Versículo 21. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Vamos a hablar acerca del arca. Dios le dice o entrega este mensaje a Moisés. Y le dice: Moisés, quiero que me construyas un arca, porque quiero manifestarme en esa arca. Desde allí hablaré al pueblo de Israel. Y el arca en el Antiguo Testamento cobra una importancia bastante fuerte porque representaba la presencia de Dios. Y de eso es lo que quiero hablar. Yo sé que muchos de nosotros sentimos la presencia de Dios, vivimos la presencia de Dios, pero no sé si todavía es palpable esa presencia de Dios en tu vida, o nos hemos acostumbrado tanto a la presencia de Dios o a las cosas de Dios que ni siquiera nos hemos dado cuenta que Dios está allí. Miren, el arca de la alianza era un símbolo de la presencia de Dios, y vamos a ver brevemente su historia. ¿Qué pasó con el arca después de su construcción? ¿En dónde estuvo? ¿A dónde fue? ¿Y a dónde regresó? Vayamos a primer libro de Samuel, capítulo 4, versículos 1 al 11. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 4, versículos 1 al 11. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Benecer, y los filisteos acamparon en Afec. Los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha hecho hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, y la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo está en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traído en el campamento, y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres,
porque no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha una grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los hijos de Eli, Ofni y Finés. En esta parte de la historia bíblica vemos que el pueblo de Israel, cada que tenía un conflicto, una batalla, o que le estaba sucediendo algo, se acordaba de Dios. En los días malos y en los días buenos se olvidaba de Dios. Mientras había bonanza y estaba todo bien, ni se acordaban del arca. Pero hoy, como estamos perdiendo, dice: ahora sí, tráiganse el arca y vamos a la guerra porque vamos a ganar. Pero vemos aquí en la historia que perdieron la batalla y los filisteos se llevaron el arca. Ahora vayamos. 1 Samuel 5, 1 al 4. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, se llevaron desde Ebenezer a Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día de los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí, postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron en su lugar. Volviendo a levantar la mañana al siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiendo quedado a Dagón el tronco solamente. Qué maravilloso. Nadie soporta la presencia de Dios. El diablo mismo se arrodilla delante de la presencia de Dios. Nadie. Por eso aquí vemos esta hermosa escritura. ¿De qué les sirvieron a los filisteos? ¿De qué les sirvió llevar el arca? Ellos pensaban: de aquí vamos a obtener tal vez el poder, pero lo que pudo verse es que Dios gobierna y nada se ha salido de su control. Amén. Los filisteos, después de 7 meses, deciden regresar el arca, porque grandes estragos ocurrieron, dice la escritura en 1 Samuel 5, 6. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y todo su territorio. Entonces preguntaron: ¿qué haremos? ¿Qué haremos con el arca? Alguien dijo: yo creo que lo mejor es devolver el arca al pueblo de Israel. Lo mejor es que la presencia de Dios regrese a su pueblo. Y entonces lo devolvieron, y estuvo en la casa de Abinadab durante 20 años. 1 Samuel 7, 1 al 2. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel se lamentaba en pos de Jehová. Amados, vamos a hacer una comparación entre la casa de Abinadab y la casa de Obed-edom. ¿Cuántos han escuchado de la casa de Obed-edom? ¿Cuántos quieren esa bendición? Ahí estuvo la presencia de Dios. La casa de Abinadab y la casa de Obed-edom nos ilustra 2 tipos de iglesias. La casa de Abinadab es esa iglesia que se ha acostumbrado a estar tal vez en las reuniones, tal vez en los cultos, tal vez en las oraciones, pero no vive la presencia de Dios. Y la casa de Obed-edom representa aquellas almas que están viviendo su primer amor y que con gozo todos los días son capaces de derramar su corazón delante del Señor. Encontramos 2 tipos de ministerios. La casa de Abinadab representa ese ministerio que lo hacemos muy a la fuerza, ese ministerio que lo hacemos con mucho trabajo, que nos cuesta levantarnos para acudir y servir en la casa de Dios. Y la casa de Obed-edom representa aquel ministerio de aquellos hombres y mujeres que no hay necesidad de que los arreen, que no hay necesidad de que los llamen para que vengan a servir.
también representa a dos tipos de cristianos. La casa de Abinadab representa a aquel cristiano que se conformó con lo que tiene. Y muchos dicen, yo ya soy salvo, con eso es suficiente. Pero no, Dios nos quiere llevar de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, pero hay que pagar el precio. Y la casa de Obed-Edom representa a aquellos cristianos que no importando lo que pase y lo que suceda, siguen firmes en lo que han creído, que no pueden ser movidos lo que diga el mundo, las filosofías huecas, porque han creído en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahí está su fe, y ahí está su salvación, y nadie los mueve de ahí, porque grande esperanza hay en Él. Hay dos estilos de vida, Aminadab y Obed-Edom. Aminadab, su nombre significa generoso. Podemos creer que él recibió el arca porque era muy generoso. Y tal vez dijo, traigan el arca para acá, no se preocupen, yo lo voy a cuidar. Y ahí estuvo el arca tal vez en su sala, no sé dónde lo puso, pero se acostumbraron tanto al tenerlo todos los días. Y creyendo en ese corazón piadoso que ellos tenían, pudieron haber caído en una justicia propia y decir, yo soy muy bueno porque tengo la presencia de Dios en casa. Pero no somos nosotros. No es nuestra bondad, no es nuestra sabiduría, no es nuestro conocimiento, es Dios que hace todo. Nosotros no somos nada, Él lo hace todo. ¿Qué nos enseñan estos dos estilos de vida? ¿Qué nos enseña la casa de Abinadab? El peligro de la costumbre. El peligro de la costumbre, porque como hemos dicho, 20 años pasaron allí. Yo me imagino a los niños pequeños conocieron el arca desde que eran pequeñitos. Y ahí lo veían y allí lo vieron, pero nunca supieron para qué estaba la presencia de Dios allí. Costumbres. Nos acostumbramos a los servicios de la iglesia. Nos acostumbramos a la alabanza, pero no vivimos la alabanza. Y luego decimos, hoy no estuvo buena la alabanza. Hoy se desentonaron los hermanos. No. Nosotros andamos desentonados. Nosotros no estamos viviendo esa alabanza. Nos acostumbramos tanto a escucharlos los domingos, los miércoles, los viernes, que ya no sentimos que pasa nada. Luego, ¿por qué lo digo? Porque somos indiferentes. Es tiempo de alabanza, es tiempo de adoración, pero no levantamos ni las manos, ni los pies, ni nos arrodillamos, ni nos postramos. Estamos estáticos, quietos. ¿No están sintiendo la presencia de Dios? Porque cuando la presencia de Dios se siente, no hacemos resistencia para adorar al Rey de Reyes. Nos hemos acostumbrado a la palabra. Nos hemos acostumbrado a escuchar a los predicadores, a escuchar al pastor, a leer la Biblia, pero no la ponemos por obra. Salimos de aquí igual y venimos el próximo domingo y escuchamos igual. ¿Qué está pasando, iglesia? ¿Qué está pasando? A veces decimos, es que no estuvo buena la prédica, pero no. 20 años el arca del pacto en la casa de Abinadab y no pasó nada. Que no nos pase a nosotros. Que no nos pase que somos 20 años de cristianos y no hemos visto un milagro en nuestras vidas. Y no hemos alcanzado almas para Cristo. Y no hemos predicado de su palabra. ¿Cuántos años llevamos? No hay que acostumbrarse, nada más. Hay que vivir la presencia de Dios. Porque también nos podemos acostumbrar al pecado. Es peligroso porque si nos acostumbramos a esas cosas y nos acostumbramos al pecado, entonces parece que todo va bien sobre nuestras vidas, pero no es cierto. Una pregunta, ¿qué nos produce la costumbre? Primero, nos hace perder la noción del valor. Tenemos tantas costumbres. Por ejemplo, saludar. En mi pueblo
se saluda a todo mundo. Y aquí también nos saludamos y decimos, hermano, buenos días, Dios te bendiga. Y ya lo decimos por costumbre. Pero realmente esa bendición está saliendo desde tu corazón. Pastor, Dios te bendiga, estoy contigo. ¿Está saliendo desde tu corazón o es costumbre? Todo se hace común a tu alrededor, que no percibes cuán bendecido eres. Los hijos son una bendición. Todos nosotros somos hijos o fuimos hijos. Y todos los días recibimos las bendiciones de nuestros padres. Nuestros padres se esforzaron para alimentarnos, para vestirnos, para calzarnos. Los que tuvieron del conocimiento de Dios se esforzaron para llevarnos al templo, a la iglesia, a escuchar la palabra. Pero se nos hizo tan común que no valoramos eso que hicieron nuestros padres. Dios es nuestro proveedor. Él nos mantiene con vida, nos da salud, nos da trabajo, nos lleva, nos trae. Pero es tan común que a veces no valoramos todo eso que Dios hace por nosotros. Yo viajo todos los días, de hace más de 2 años para acá. Diferentes camionetas, diferentes carros, manejando. Y todos los días oro al Señor y le digo, guárdame. Líbrame de peligros, de accidentes, líbrame de cometer un accidente, una imprudencia. Y todos los días Dios me cuida, pero es tan común en mí. O sea, digo, eso ya por default, porque el Señor me ama. ¿Y por qué digo esto? El viernes pasado salí para una comunidad, como todos los días, oro y me encomiendo a Dios, como decimos, y voy. Llego a la comunidad, un camino muy sinuoso, muy angosto, y entonces uno ya va pensando por dónde doy vuelta, y encontré un lugarcito y dije, aquí doy vuelta. Y pensé, en lugares más angostos he dado vuelta. Casi al voladero yo he dado vuelta, aquí está bien. Empecé a maniobrar y cuando escucho un ruido en la camioneta atrás, y dije, ¿qué le pegué? Si no vi pared. Frené, me bajé, hermanos. Tenía una llanta, 1,5 metros, volando en el voladero. Entonces yo dije, ¿pero a qué le pegué? Todavía era mi pregunta, ¿a qué le pegué? Pues no le pegué a nadie, pero Dios detuvo la camioneta allí. Y allí entendí, dije, tan común se me ha vuelto que tú me cuidas todos los días, que no valoro en la tarde regresando. Gracias, Señor, por tu cuidado. Nos acostumbramos a sus cuidados, nos acostumbramos a su palabra, nos acostumbramos a la unción que Dios nos da y decimos, bueno, pues como Dios ya me ungió, pues hoy voy a predicar y voy a hacer una prédica ungida, hoy voy a orar por ti y vas a sanar porque Dios me usa en sanidades. Pero no somos nosotros, es Dios, es Él que hace todo. Entonces no nos acostumbremos a esas cosas, sino más bien busquemos a Dios todos los días de nuestra vida. Es necesario que volvamos a nuestro primer amor. Como ese primer día cuando le conocimos, que escuchamos la primera alabanza y sentimos que Dios nos habló y derramamos nuestro corazón. Volvamos también a la palabra de Dios, a escuchar su palabra. Cuando los ministros predicaban, ese primer momento que yo escuché la palabra, yo sentí que Dios me hablaba, inmediatamente la atesoré en mi corazón, la puse por obra. Y ahora escuchamos palabra de Dios, pero no queremos ponerlas por obra. Necesitamos volvernos a nuestro primer amor. Cada manifestación de Dios hacía vibrar nuestras entrañas y que siga esa vibración con la alabanza, con la adoración, con la oración, con su palabra, que nos siga vibrando nuestras entrañas y que estemos viviendo todos los días nuestro primer amor.
Abinadab y sus hijos se acostumbraron tanto a la presencia del arca que allí pasó 20 años, pero no sucedió nada, o al menos no hay registro en la Biblia de que haya sucedido algo. Veamos ahora a Obed-Edom, dice su palabra. Y Obed-Edom, su nombre significa siervo de Edom. Y esto es interesante porque quien es siervo de Dios está a la disposición de Dios. Y leyendo la historia de Obed-Edom, dice que él venía de los edomitas. ¿Y quiénes son los edomitas? Son los descendientes de Esaú. Por lo tanto decía, pero ¿cómo? ¿El arca aquí? ¿Que no debe estar con los descendientes de Jacob? Tal vez no se sentía digno, pero dijo, bueno. Y el soldado, yo me imagino al soldado, Obed, dice el rey David que aquí se va a quedar el arca, pero te advierto, se acaba de morir Usa, porque los bueyes llevaban jalando y quiso detener y se murió. ¿Qué pudo haber dicho Obed-Edom? No, mejor llévatela así, no. Pero no, él dijo, está bien, acepto que se quede. Y la casa de Obed-Edom era grande, por lo menos 60 personas. Había niños, había adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos. Pero yo me imagino a Obed-Edom reunirlos a todos. Aquí está la presencia de Dios. Aquí se respeta la presencia de Dios. Aquí se vive la presencia de Dios. Por lo tanto, solamente estuvo 3 meses el arca, pero hubo gran bendición. ¿Sabes qué hizo especial a Obed-Edom? Primero, aceptó la tremenda proposición que le hicieron. 2, estuvo dispuesto a pagar el precio, porque tener el arca, el pacto en su casa, era pagar el precio, era tener a sus hijos allí en la presencia de Dios y a toda su familia, pero sobre todo valoró la presencia de Dios. Él no vio el peligro, él vio la gracia que venía sobre su vida, sobre su familia, sobre su casa, sobre su matrimonio, la gracia que venía porque la presencia de Dios había llegado a su casa. Hermanos, cuando yo hablo de la prosperidad que vino sobre la casa de Obed-Edom, no me refiero solamente a la prosperidad material, sino a todas las bendiciones que Dios da, porque Él da multiforme bendiciones. Él da muchas bendiciones. Y aún la muerte de sus santos, la muerte de una persona en Cristo es una bendición, porque se ha regresado con el Creador, con el dueño de la vida. Porque aquel que murió no es que perdió, sino es que ganó y es que está en victoria. Quiero concluir y quiero decirles, hermanos, amada iglesia, volvamos a valorar todo lo que Dios nos da. Hagamos un recuento de todas las bendiciones que Dios nos ha dado, que nos está dando, que nos seguirá dando, y valoremos eso. Disfruta las bendiciones que Dios te ha dado en tu matrimonio. No necesitamos buscar por otro lado. Dios envía bendiciones en nuestro matrimonio y allí quiere Dios bendecirnos con la esposa que tenemos, hermanas con su esposo que tienen. Allí Dios quiere enviar la bendición. Dios quiere enviar bendición en tu familia, pues allí va a llegar. Dios quiere enviar bendición a tu casa, pues allí va a estar la bendición. Dios quiere bendecir a esta iglesia, pues allí va a estar. Pero busquemos su presencia con un corazón sincero, con un corazón humillado, contrito, que busque la presencia de Dios. Valoremos la bendición de estar en esta iglesia, en esta congregación. Valoremos los líderes que tenemos, valoremos los pastores que tenemos. Honremos a nuestros pastores, valorémoslo, porque luego pues ya nomás los recuerdos quedan. Hay que valorarlo en este tiempo y en este momento. El disfrute
de las bendiciones es la puerta para entrar en la abundancia. Disfruta lo que tienes y no te preocupes por lo demás, que si buscas el reino de Dios y su justicia, va a llegar por añadidura. La gratitud es la puerta para la bendición. Dios quiere que estemos agradecidos en todo, con todo y por todo, cualesquiera que sea nuestra situación. Y allí viene tu bendición. Amén. Puestos de pie, oramos. Queremos ser como Obed-Edom, ¿verdad, hermanos? Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Hemos escuchado, Señor, tu palabra y eres tú quien ha hablado en nuestras vidas. Queremos ser como Obed-Edom, dispuestos a servirte, dispuestos a adorarte, a exaltar tu nombre en todo tiempo, en todo momento. Y pedimos, Señor, que nuestro corazón se vuelva a ti. Queremos ser como aquel primer día. Vuélvenos a ese primer amor. Que tu Espíritu Santo, Señor, haga su obra en mí y que cada día, Señor, dependamos de ti, de tu gracia y de tu misericordia. No en nuestras fuerzas, sino por ti, en ti y para ti. A ti la gloria, Señor. Amén.